Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a su programa Brother to Brother. Como siempre, les saluda Gerson Anaya, su hermano, su amigo. Vamos a poder estudiar esta semana una vez más, y es únicamente por la misericordia de nuestro Dios que nos permite estar aquí. Bueno, antes de orar, les recuerdo que es muy importante que ustedes tengan a la mano tanto su librito de estudio como también su Biblia y algo con que tomar notas. No vamos a perder más tiempo, así que acompáñenme reverentemente para poder invocar el nombre de Dios. Padre, una vez más venimos ante usted pidiendo y rogando misericordia y perdón de pecados, pero también suplicando, Señor, que nos mande sabiduría para poder interpretar, para poder entender, para poder atesorar, Señor, estas enseñanzas, pero sobre todo para poder practicar, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta este lugar. Gracias a aquellos que están viendo el video, que usted pueda bendecirles, Señor, que usted pueda abrir también su entendimiento de ellos, y que si todos juntos podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Es en el nombre de Él que lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, el título ya lo tienen, amigos, ahí también en la pantalla: el sábado y el fin. Vamos entonces a buscar en nuestra Biblia el versículo que viene ahí para entrar en contexto, que se encuentra en el capítulo 3 del libro de Efesios, y vamos a poder leer el versículo 9. Versículo 9 de Efesios 3. Y dice de la siguiente manera: y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Mis amigos, mis hermanos, la esencia de la dignidad humana es el elemento común de la creación. O sea, el que hayamos sido creados de una manera única y especial por Dios nos da valor, le da valor a cada ser humano. No importa en qué área, en qué momento de su vida esté, puede ser el feto en un vientre de una madre, una adolescente, un adulto, una persona enferma, una persona que tal vez esté ya de avanzada edad y que tenga pérdida de memoria. Para todos ellos, Dios, hermanos y amigos, Dios tiene un inmenso valor para estas personas. O sea que Dios se preocupa, Dios está dándoles ese valor a través de la creación, a través de que ellos han sido creados de una manera súper especial e importante. Dios, ¿verdad?, es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, sus hijas. Ese es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el Dios del cielo, el Dios y Señor de la tierra. Él no habita en templos ni casas hechas por manos humanas, sino que Él es honrado, ¿verdad?, de los hombres, porque de un solo hizo a todo el linaje de los hombres y para que habitaran en toda la tierra. Y Él nos ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Eso dice el libro de Hechos, el capítulo 17, 24 al 26. Todos nosotros tenemos una herencia compartida. Pertenecemos a la misma familia. Nosotros somos hermanos, hermanas, formados, diseñados y moldeados por el mismo Dios. La creación nos ofrece un verdadero sentido de autoestima, porque cuando todos los genes, los cromosomas
se unieron para formar la estructura biológica única de nuestra personalidad, de cada uno de nosotros. Dios rompe ese molde. Y es por eso que cada uno de nosotros somos únicos. Así como nuestras huellas digitales son únicas, Dios nos moldea a cada uno y nos crea a cada uno de una manera única. No hay nadie, no hay otro como yo, como usted, como cualquier otro en todo el universo. Somos únicos, una creación especial única, un ser de un valor inmenso que el Dios que creó el cosmos tomó en sí nuestro cuerpo carnal y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Ese es el Dios del que se está hablando aquí y es el Dios del que vamos a hablar durante todo este estudio. Vamos a darle vuelta a nuestra paginita y vamos a ir al día domingo. El día domingo habla acerca de del juicio, la creación y la responsabilidad. Porque si nosotros fuéramos nada más un conjunto de células, ¿verdad?, formadas, tan solo fuéramos un producto de algo que se dio, no fuéramos nada más que un posible, ¿verdad?, como muchos creen que somos un simio muy avanzado, entonces nuestra vida tendría poco sentido. Porque si simplemente fuéramos uno de los 8,000 millones de personas que existen en esta tierra, luchando y peleando por un espacio, ¿verdad?, en este planeta. Si solo fuéramos eso, la vida pierde su propósito. Porque entonces nada más fuera una supervivencia en la que estuviéramos nosotros. Así como los animalitos, ellos sobreviven. Porque recuérdense que el animal, ¿verdad?, se come uno con el otro para sobrevivir. En contraste a nosotros, ¿verdad?, la creación bíblica ofrece una razón y nos ofrece un imperativo moral para vivir. Porque Dios nos creó de esa manera, con ese sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Y es por eso que nosotros rendiremos cuenta de nuestros actos un día. Porque quien nos dio el sentido de responsabilidad, él mismo ha establecido absolutos, incluso en un mundo de relativismo moral. Mire lo que vamos a ver al leer nosotros estos siguientes versículos. Busquen su Biblia, que ya lo hemos repetido y espero que se nos grabe eso en nuestra mente, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, que dice: decían a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el libro de Romanos, en el capítulo 14 y el versículo 10, habla de que: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Estamos viendo algo que Dios nos da una responsabilidad moral. Saben que el libro de Santiago, y sí búsquelo por favor en su Biblia, capítulo 2, versículo 1 al 13, lo vamos a leer, está larguito, pero recuérdense que venimos a estudiar. Y para entender lo que este estudio nos quiere decir, tenemos que ir a la fuente, que es la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Y este relato es muy importante para nosotros. Mira lo que dice el versículo 1 en adelante. Hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor, del Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas. Porque si en una congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen: quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies, ¿no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo
ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman. Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así actúen, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. La pregunta aquí es ¿qué implica el juicio sobre cuestiones como nuestra responsabilidad? ¿O cuál es el vínculo entre el juicio, los mandamientos de Dios y la adoración? Porque el mensaje de los tres ángeles, el que hemos venido leyendo, que dice que vuelan por el aire allí en Apocalipsis 14, anuncia que ha llegado la hora de su juicio. Puesto que Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones morales, nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos si meramente fuéramos un conjunto de células o producto de nuestra herencia y mediamente, únicamente nuestro accionar estaría determinado, entonces nosotros no podríamos ser responsables. Pero puesto que Dios nos ha creado con esa capacidad moral, somos responsables ante Dios. Somos responsables y tenemos el control de decidir qué hacer y qué no hacer. Porque el juicio implica responsabilidad moral. Y hoy en día, en esta crisis que se está viviendo en la tierra, la hora del juicio es lo que dice Dios y nos llama a tomar decisiones a la luz de la eternidad. Hay un llamado ferviente en el primer ángel, allí en Apocalipsis 14, versículo 7, que dice: adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Reconoce que la base de toda adoración es el hecho de que Dios nos creó y de que Dios es el creador. Mientras tanto, nuestra observancia del día de reposo pone de manifiesto nuestra creencia de que Jesús es digno de ser adorado como nuestro creador. Esto revela nuestra aceptación de la ley, o sea, de los mandamientos de Dios, como principios que son divinos, inspirados para vivir una vida plena. Debido a que la ley es el fundamento del gobierno de Dios y es una revelación de su carácter, se convierte en la norma de juicio. Nuestra fidelidad al mandamiento del día de reposo es el reconocimiento de nuestro compromiso de llevar a una vida de obediencia. Es por eso que el concepto que tenemos de la creación tiene que influir en nuestro comportamiento, porque tiene una relación de herencia en el entorno de todas las decisiones que vayamos a tomar día a día. Con la gracia de Dios, nosotros podremos superar los defectos de carácter que no elegimos tener. Saben que he escuchado varias predicaciones y he oído, y usted puede buscarlas, ¿verdad? Como predicaciones como de personas que son muy influyentes en las redes sociales. Y estaba escuchando uno de Billy Graham, en donde habla del juicio
y habla de la norma por la cual vamos a ser juzgados y cita directamente los 10 mandamientos como norma de que seremos juzgados a través de ellos. ¿Por qué? Porque si vamos a ser acusados, por ejemplo, de ser adúlteros, de no haber vivido una vida buscando a Dios, Dios tiene que utilizar una norma o un set de reglas para decir, hey, eres un adúltero, mira. Porque aquí dice, en mis mandamientos, no fornicarás, no robarás. Y así podemos enlistar los 10 mandamientos. Por eso que es importante que nosotros entendamos que el juicio, la creación y la responsabilidad están unidas. Porque al nosotros reconocer de que somos unos seres creados y que no somos meramente un montón de células que se unieron al azar, al reconocer que somos creados, reconocemos que hay un creador y eso nos da una responsabilidad hacia los demás y una responsabilidad hacia la manera como nosotros vamos a vivir. Vamos a ver el día lunes. El día lunes viene con un título de El sábado y la creación. Saben que Dios nos dio el día de reposo justamente porque este mundo hoy en día lo necesita desesperadamente. Porque este es el mensaje central que trae el día de reposo, que nos lleva hacia la creación. Este mundo está necesitado de dejar las cosas que le agobian del mundo y reposar en Dios. Saben que a mediados del siglo XIX, cuando la hipótesis de la evolución arrasaba con el mundo intelectual, o sea, eso era lo principal que se hablaba de la evolución, fue justamente cuando Dios envió un mensaje de esperanza, un mensaje increíble. Y ese mensaje es el que hemos estado estudiando por estas varias semanas. Ese mensaje se encuentra en Apocalipsis, versículo 14, versículos 6 y 7. Porque Satanás ha hecho todo lo posible para distorsionar la idea de la creación. Justamente porque él odia a Jesús, a nuestro creador. Y no quiere que Jesús reciba la adoración. O sea, que le demos adoración como nuestro creador. Satanás no lo soporta. Que tampoco le demos nuestra adoración como nuestro redentor. Tampoco quiere y distorsiona tanto en nuestra redención que Satanás ha instado a muchas personas a que crean en una redención que ellos mismos pueden redimirse a través de las obras, haciendo a un lado al Redentor, a Jesús. Y lo mismo pasa cuando nosotros tratamos de darle la adoración que Jesús merece como nuestro creador. Satanás distorsiona todo y ha tratado, porque detrás de todo, recuérdense, en el contexto espiritual, nosotros entendemos de que detrás de toda artimaña, detrás de todo plan, detrás de toda mentira, detrás de todo distorsión, está Satanás. No importa de dónde venga. Puede venir de la ciencia, puede venir del mundo, puede venir de la moda, puede venir de cualquier lugar, incluso puede venir de adentro de la religión. Pero detrás de toda distorsión está Satanás. Y el día de reposo está justamente en el centro del gran conflicto que gira en un entorno a la dignidad de Cristo para que Él pueda recibir nuestra adoración, no solo como nuestro Redentor, pero también como nuestro Creador. Y el mensaje que Dios manda en estos últimos días llama a toda la humanidad a adorar a Cristo como el Creador del cielo y de la tierra.
Y la base de toda adoración es el hecho de que Él nos creó, que Él es nuestro creador. Tome nota, está en la Biblia también. Tome nota, ahí está en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Claramente dice que allí fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. Y el versículo dice que el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso es que Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Claramente. Y Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, que es el cuarto mandamiento, comienza con una frase y dice: acuérdate. Acuérdate, porque Dios en su inmensa sabiduría sabía que el hombre se iba a olvidar de darle adoración como creador. Saben que en el libro de Éxodo se remonta también. Se remonta a la creación. Por eso cuando dice que comienza diciendo: acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni tu forastero que está dentro de tus puertas. Y aquí va a dar la razón. En el versículo 11 se regresa al principio, a la base, dice: porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Fíjese la conexión. Deuteronomio 5, versículo 12 al 15 va un poquito más allá en la explicación. El versículo 12 dice: guarda el día sábado para santificarlo, como te ha mandado el Señor tu Dios. Versículo 13: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el versículo 14 dice: pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el forastero que está dentro de tus puertas, para que tu esclavo y tu esclava descansen así como descansas tú. Y el versículo 15 continúa diciendo y continúa haciendo clarificación por qué Dios estaba dando este mandato. ¿Se acuerdan de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido? Por eso el Señor tu Dios te ha mandado a que guardes el día del sábado. Recuérdense que la tierra de Egipto es un símbolo del mundo en donde estábamos sumidos, donde éramos esclavos de Satanás, donde éramos esclavos de las artimañas. Muchos eran esclavos de drogas, de alcoholismo, de muchas malas costumbres allá en Egipto. Pero cuando conocemos al Señor, nos libera. Y entonces nosotros le reconocemos a Él como nuestro creador. Y le damos honra como nuestro creador. Y le damos alabanza como nuestro creador. Y le damos nuestra adoración como nuestro creador. Por eso la parte final del versículo 15 dice: por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado, para que nos recordemos quién es Dios. Él es nuestro creador. Él es el que está en control de todo. Yo quisiera que entendiéramos esto en el contexto bíblico. No es como yo quiero darle la adoración a Dios, sino es como Dios la pide. Porque Él quiere que le demos adoración como nuestro creador, como nuestro redentor. En ese mismo contexto de Apocalipsis 14, 6 y 7, ahí es que está el mandamiento del sábado. Porque hay un nexo entre la creación y la redención. Es por eso que el día sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en Dios. Fíjese bien, ¿de nuestro descanso en quién? En Dios. Y es una señal especial de lealtad al Creador. Por eso en todas las partes donde se menciona el día de reposo, usted va a encontrar
que se hace también la conexión con la creación, con Génesis. Y es que eso es así de esa manera. Ahora, Satanás ha movido mentes, ¿verdad? Y ha dado a personas que malinterpreten esto. Porque mucha gente lo presentan como un requisito legalista. El adorar al Señor en el día de Dios, en el día que Él asignó. No en el día que yo crea o que yo me invente, sino en el día que Él lo creó, que Él lo apartó, que Él hizo todo para este día. Y Él quiere tener esa adoración como nuestro creador, que está conectada a la creación. Claro, muchos lo presentan como ese requisito legalista, ¿verdad? Arbitrario. Pero Dios nos revela que el verdadero descanso de la justicia de Dios, o sea, de las obras que nosotros hagamos, son obras que se encuentran en Él, no en nosotros. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Y es por eso que el sábado habla de un Dios que hizo por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros por nosotros mismos. De un Dios que creó de la nada. De un Dios que quiere crear una nueva criatura dentro de nosotros. Y las escrituras nos mandan, no nosotros como humanos, sino que las escrituras nos llaman a descansar en su amor y en su cuidado cada sábado. El sábado es un símbolo de descanso. No es un símbolo de obras. Es un símbolo de gracia, no de legalismo. Un símbolo de seguridad, no de condenación. Y es un símbolo de dependencia divina y no dependencia de nosotros mismos. Y es por eso que cada sábado nos regocijamos en su bondad y lo alabamos por la salvación que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Saben que el sábado también es el eslabón eterno entre la perfección del Edén, o sea, en el pasado, y la gloria del cielo nuevo y la tierra nueva en el futuro. Y es que el día de reposo, o sea, el sábado, nos llama a regresar a nuestras raíces. Que recordemos que fuimos creados. Y es un vínculo con nuestra familia de origen. El sábado se ha guardado en una forma continua desde el principio. Es una conexión ininterrumpida con nuestra creación a través de tanto y todo el tiempo. Nos mantiene a nosotros enfocados en la gloriosa verdad de que somos creación de Dios y nos insta a una relación íntima y cercana con Él. Esto es el sábado. Eso es lo maravilloso cuando lo miramos desde el punto del significado de lo que es. Y yo espero, ¿verdad?, que todo lo que hemos entendido lo del sábado no lo llevemos a un término legalista, extremista, como lo hizo el pueblo de Israel en el pasado, sino que lo hagamos una delicia. Y el día martes habla de un engaño, amigo, un engaño, pero un engaño no tan sutil, porque en un intento de destruir la singularidad de nuestra creación, el diablo introduce, ¿verdad?, falsificaciones que no son tan sutiles. Y hay una falsificación aceptada incluso por algunos de nosotros como cristianos. Y esa falsificación es la siguiente: de que Dios es la causa principal de la creación. Oiga bien, aquí está el pero la llevó a largas, ¿verdad? O sea que para hacer que haya vida. Y a eso le llamamos ahora en el tiempo de hoy la evolución. Y entonces la evolución es un proceso, ¿verdad?, que usó Dios de acuerdo con esta teoría, con este engaño. Y lo intenta este proceso de evolución intenta armonizar los datos científicos con el relato de Génesis.
Porque el relato de Génesis sostiene que los días de la creación son periodos largos e indefinidos. O sea, esto es el relato, que este engaño sutil que el diablo ha querido meter y que muchos lo han creído. De que estos días de los que habla la Biblia son unos periodos larguísimos, indefinidos. Y muchos dicen que por eso la vida en la tierra tiene millones y miles de millones de años. Y muchos se van, por ejemplo, a los árboles, ¿verdad? Cortan un árbol y cuentan las capas del árbol hasta llegar al mero corazón. Porque están pensando de una perspectiva humana. Pero recuérdense que el relato bíblico de Génesis, cuando Dios crea las plantas, Dios no va y siembra una semillita y se crea de brazos cruzados a esperar a que esa semilla germine, a que pasen los días y que hay que abonarle, que crezca y que pasen los años para que siga creciendo. No. Si Dios dijo que sea un árbol, Dios lo hizo un árbol grande. O sea, Dios dijo y fue. Bueno, pero ustedes van a decir, es lo que usted piensa. No, no es lo que yo pienso, es lo que dicen los pasajes bíblicos de cómo Dios creó al mundo. Apunte este versículo, este versículo, vamos a leer unos 2, 3 versículos. Apúntelo y léalo. Y mire lo que dice el Salmo 33, versículo 6 al versículo 9. Y es claro, es que yo estoy hablando desde la perspectiva bíblica. Claro, si usted tiene una perspectiva de otro libro o de otra mente, no va a entender esto, pero estamos hablando de una perspectiva meramente bíblica, de un escrito. Está. Salmos 33, versículos 6 al 9 dice, oiga bien, por la palabra del Señor, ¿cómo dice? Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos fue hecho por un soplo de su boca. Él junta como un montón las aguas de los mares y guarda en depósitos los océanos. Tema al Señor toda la tierra, témanle todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Está clarísimo, mis hermanos. Está clarísimo. Pero para abrazar esta escritura, yo tengo que tener, mis amigos, mis hermanos, yo tengo que tener fe. Sabe que hay cosas de Dios que yo no entiendo. Hay cosas que yo no voy a entender en esta tierra posiblemente. Pero ¿sabe qué? Yo las acepto por fe. Por fe. Y por fe yo acepto de que Dios creó los cielos y la tierra. De que Él habló y fue hecho. De que Él mandó y existió. Miren lo que dice también el libro de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 3. Acuérdense que el libro de Hebreos habla de la fe prácticamente. Todo ese libro habla de los héroes de la fe. Y en versículo 3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. O sea, el relato bíblico es claro. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y por la fe, dice Hebreos, que nosotros entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. Es por eso que el primer capítulo de Génesis afirma que Dios creó el mundo en 6 días literales, o sea, de 24 horas, y descansó en el 7º día. Y la misma estructura lingüística de Génesis, capítulo 1 y versículo 2, no permite ninguna otra concepción. Porque incluso los eruditos que no creen en la creación literal de 6 días reconocen que la intención del autor era enseñar la creación en 6 días. Y la palabra hebrea que se utiliza allí
para día en el capítulo 1 de Génesis es la palabra hebrea yom. Y a lo largo de la Biblia, cada vez que un número modifica la palabra yom como un adjetivo, por ejemplo, tercer día, primer día y demás, así sucesivamente, se limita al periodo de tiempo de 24 horas. No hay una sola ocasión en la Biblia donde un número que modifica el sustantivo yom indique un periodo indefinido. Sin excepción, siempre se ha referido a un periodo de 24 horas. ¿Por qué es importante entender de que Dios creó al mundo en 6 días literales? ¿Por qué es la importancia de esto? Porque recuérdense que termina Dios de hacer la creación y el séptimo día Dios reposa. Dios implementa el día de reposo sabático. Y lo mismo que así como Dios habló, Dios dijo y fue hecho. Bueno, Dios creó ese espacio de 24 horas. Él dio la orden. Y si Él dio la orden, bueno, yo tomo decisión de argumentar con Dios. Eso es de cada persona. Pero si nosotros descartamos esa creación de 6 días literales, entonces no tendría ningún sentido creer en un día de 24 horas, de un día de reposo del que habla Dios en la Biblia, del que habla Dios ahí en Génesis. Y entonces perderíamos ese legado eterno de una creación en una semana de 6 días, si esta semana nunca existió, ¿verdad? Como Satanás ha hecho ese engaño. De que mucha gente cree, no, si son los 6 días, la semana no es literal, sino que es una semana simbólica y puede referirse a un periodo indefinido de tiempo. Pero eso le quitaría, incluso, le quitaría el poder de creación a Dios. Porque entonces no podríamos nosotros citar estos versículos que hemos citado, de que Dios habló y se hizo. Entonces podría decir de otra manera, ¿verdad? Dios habló y empezó el proceso de evolución. Es por eso que es importante entender estos temas en su contexto. Porque al quitar a Dios de esta creación de 6 días, entonces le vamos a dar honra ¿a quién? ¿A la evolución? ¿A las células que van evolucionando, Es por eso que aceptar estas largas edades de creación es desafiar la necesidad misma de ese día séptimo que Dios creó y bendijo y lo apartó. Y por ende quitarle el crédito de creador a Dios. Y plantearía una serie de dudas con respecto a la integridad de las escrituras. O sea, es tan delicado el asunto. Porque al atacar al día de reposo, Satanás desafía la esencia misma de la autoridad de Dios. ¿Y qué podría ser más eficaz para destruir el monumento conmemorativo de la creación en 6 días que negar la realidad de la creación en 6 días literales? Y no es de extrañar que tantas personas, incluso cristianos, ignoren el día de reposo sabático, porque justamente esta es la trampa para el engaño final. Miren, el diablo ha querido y ha distorsionado y ha hecho copias, ¿verdad?, falsas de lo original. Lo ha hecho con el verdadero día de reposo. Lo ha hecho con el matrimonio, que es otra institución.
¿verdad? Que fue primordial en la creación de un hombre y una mujer. Y el diablo ahora ha metido, incluso está metiendo ya en el ambiente, en el contexto cristiano, de que puede haber, ¿verdad? Ya no solo hombre y mujer, sino que está una tercera opción. Es que el diablo así es. El diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para desacreditar a Dios y para quitarle la adoración que él merece. Vamos a ver entonces en el día miércoles, vamos a ver ese título de la creación, el sábado y el tiempo de fin. Porque aquí hay un gran conflicto. Hay un gran conflicto. Y este conflicto comenzó en el cielo. Y este conflicto gira, el entorno en que gira es la cuestión de autoridad de Dios. Y ese continúa siendo el mismo conflicto hoy en nuestros días. La autoridad de Dios. Porque muchos prefieren hacer lo que dice el ser humano, que interpreta las escrituras a su favor y fuera de contexto, que en hacer lo que dice Dios desafiando su autoridad. Saben que Apocalipsis 14:7 es un llamado a adoración, pero no a cualquier adoración, sino adoración al Creador. Y Apocalipsis 14:9 es un llamado solemne a no adorar a la bestia. Pero también Apocalipsis 14:12 describe a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tiene estas características. Y aquí se deja bien claro, pero súper claro, que el tema central en el conflicto de los últimos días entre el bien y el mal, o sea, entre Cristo y Satanás, va a ser justamente por lo que comenzó, que es la adoración. Que es la adoración. Muchos recuerdan, ¿verdad? Los que conocen la escritura, de que cuando Satanás viene a tentar a Jesús, cuando él se había ido al desierto por 40 días a ayunar, ¿les recuerdan? Que Satanás vino con las mismas escrituras, tentó a Dios. Pero ¿qué es lo que le ofreció últimamente? Lo llevó a lo alto de la cima, ¿verdad? Y le mostró todo. ¿Y qué es lo que Satanás pedía de parte de Cristo? Si me adoras, yo te daré. O sea que el tema central va a estar en la adoración. Ahora déjenme hacer algo y dejarlo bien en claro. Nosotros adoramos ya sea al Creador o adoramos a la bestia. Hoy en día, oiga bien, o adoramos al Creador que creó los cielos y la tierra, o adoramos a la bestia. Y es por eso que, debido a que la creación forma la base de todas nuestras creencias, y esa base incluye, ¿verdad? Incluye el día de reposo sabático, que está integrado en el mismo relato del principio, o sea, el mismo relato de Génesis. Usted puede leer eso en Génesis 2, versículo 1 al 3. Sobre la creación, sobre el origen. Y es por eso que es una señal inmutable de esa creación. El día de reposo es el símbolo más básico de las enseñanzas más básicas. Y lo único que sería más fundamental sería Dios mismo. Dios mismo. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y es por tanto, y pongan mucha atención, y hay que leer las cosas en su contexto, ¿verdad? Y es por lo tanto que usurpar el día de reposo sabático, como lo ha hecho Satanás y lo ha metido en las mentes de personas,
es usurpar la autoridad del Señor en el máximo nivel posible, que es el de creador. Como dice segunda de Tesalonicenses 2:4, es ir detrás de todo y arrancarlo de raíz. Por cierto, es intentar ocupar el lugar de Dios mismo. Y eso es lo que justamente quiso hacer Satanás desde el cielo. Ocupar, usurpar el lugar de Dios mismo. Y el verdadero problema que vamos a tener en los últimos días va a ser de nuestro amor y nuestra lealtad a Jesús. Pero según en la Biblia, ¿verdad? Agarrando la Escritura como nuestra base, pues según escrito está. Allí en Juan se expresa, en Juan, la primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, que nuestro amor se expresa cuando nosotros somos obedientes a los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis 14:12 habla justamente de que solo en el sábado, entre los 10 mandamientos, respalda todo lo, porque solo este señala a Dios como creador. Sabe que allí en Éxodo 20 se encuentran los mandamientos, pero el único mandamiento que hace referencia a Dios como nuestro creador es el cuarto mandamiento. Y usted lo puede leer del versículo 8 al 11, ahí en Éxodo 20. Es por eso que no tenemos que extrañarlo de que este sea un símbolo exterior de la separación final entre los que adoren al Señor y los que van a adorar a la bestia. Ya hay rumores que se quiere hacer oficial otro día como el día oficial de adoración a Dios. Pero se está haciendo no en el día que Dios mismo ha asignado. Y eso cuestiona la autoridad de Dios como creador, cuestiona la autoridad de Dios, como nuestro Señor. Y en vista de que lo básico y fundamental que es el día de reposo para todo lo demás, es difícil, ¿verdad?, ver que el desafío final de adorar al Creador podría tratarse de cualquier otra cosa. O sea, de obediencia a lo que Dios ha dejado escrito. Este no es algo que me lo estoy inventando, está escrito. Pero hay muchos que argumentan que da igual, ¿verdad?, que guardemos cualquier día. Siempre igual, nosotros guardemos uno. O sea, no importa el día que sea. Y eso es lo que estamos mirando. Pero ¿quién está tomando el papel, ¿verdad?, autoritativo en este tipo de pensamiento? O sea, hay algunos que hicieron la decisión y argumentan que da igual, que nosotros podemos reposar cualquier día siempre que lo reposemos. O sea, estamos haciendo lo mismo que hace Satanás, ¿verdad? Cuestionar la autoridad de Dios. Que si Dios dijo no hagan esto, por muy bueno que sea, y si Dios dijo no lo hagan, no hay que hacerlo. Les voy a dejar un relato de cómo la autoridad de Dios se tiene que respetar, porque cuando Dios dice algo y si nosotros no lo respetamos, va a haber una consecuencia. Miren, en un relato bíblico, se habían llevado el arca del pacto del que tenía el pueblo de Israel, se lo habían llevado a otro lugar. Y entonces se da la orden de que hay que moverla, el arca. Y el arca es puesta en una carreta, jalada por unos bueyes.
Dios da la orden de que nadie puede tocar el arca. Esa es la orden. Entonces, cuando viene el arca está siendo llevada hacia este lugar, transportada, los bueyes creo que se tropiezan, ¿verdad? Se tropiezan, la carreta trastabilla y en ese movimiento el arca se ve como que se va a caer. Allí va un siervo, ¿verdad? Que van varios allí, pero uno de los siervos ve que el arca se va a caer. Y el siervo extiende sus manos y la detiene para que no se caiga. ¿Qué le sucede a este siervo? Es muerto inmediatamente. O sea, ¿qué fue lo que lo mató? Estabas queriendo hacer algo bueno, detener el arca. Pero Dios había dicho que no la tocaran. Que no se tocase. Porque dijo Dios, ¿verdad? Dios había dicho que si el que la llegara a tocar iba a morir. Ahora Dios dice y el hombre hace. Eso sería lo normal. Pero estamos mirando que cuando entra el otro elemento, ¿verdad? Del libre albedrío y la influencia del enemigo que no quiere que nosotros seamos obedientes a Dios. Dios dice, yo hice un día desde la creación para que lo reposen, para que tener esa comunión con ustedes especial. Y yo entiendo que ustedes van a tener que trabajar y van a tener que sobrevivir y que su mente va a estar ocupada en otras cosas. Yo entiendo eso. Eso es lo que Dios da a entender en la creación. Pero yo quiero tener un tiempo íntimo con ustedes donde estemos juntos. Pero el hombre dice, no, yo lo quiero hacer a mi manera. O sea, prácticamente el hombre muchas veces le dice a Dios, no, Dios, espérate, yo sé mejor. Yo creo que este día que tú dejaste no funciona, déjame hacer el día que se acomoda a mis tareas y que se acomoda a mi trabajo y que se acomoda a mi forma de vivir. Déjame aquí, está bien Dios. Entonces nosotros podemos ver de que este argumento, que cualquier día, da igual, siempre y cuando guardemos un día, porque se oye bonito, se oye muy bonito, pero cuestiona la autoridad de Dios como nuestro creador. Vamos a ir al día jueves, ¿verdad? Y vamos a ver allí. Ahí nos va a hablar acerca del sábado y el descanso eterno. Que hay un descanso eterno. ¿A quién no le gustaría tomar un descanso eterno en este mundo que vivimos? Este mundo que vivimos. Este mundo que está lleno de problemas, de dificultades, de malas noticias todo el tiempo. Donde quiera que usted lea o vea, son malas noticias todo lo que este mundo ofrece. Bueno, en este mundo que vivimos, en este mundo de caos donde vivimos, el hombre necesita un refugio para desconectarse de todo este caos. Y a ese refugio Dios le llamó día de reposo. Y ahora nosotros lo conocemos como sábado. Y es por eso que cuando nosotros entendemos en el contexto bíblico, cada semana nosotros dejamos las preocupaciones de este mundo y entramos en ese reposo que Dios preparó para nosotros, conocido como sábado. Miren, los doctores, ¿verdad? Cuando alguien va a tratarse por lo menos del estrés, dicen, y está diagnosticado con estrés, lo que le dicen es desconéctese. Tómese unas vacaciones. El problema es que a veces, cuando nosotros no tomamos vacaciones, venimos más cansados de las vacaciones. Venimos tan cansados que ahora necesitamos un descanso de las vacaciones de descanso que habíamos planeado. Porque así es como lo hace el hombre. El hombre toma una vacación para descansar, pero regresa más cansado.
Imagínense. Y es por eso que Dios crea este refugio para los hombres, este refugio semanal, en donde físicamente, o sea, mentalmente, nos desconectamos de todas las preocupaciones de este mundo y entramos en el reposo espiritual de Dios. Y cuando lo hacemos de esa manera, es cuando nosotros le vamos a llamar delicia al día de reposo. Saben que un famoso autor judío que se llamaba Abraham Heskel se refirió al día sábado como un palacio en el tiempo. O sea, como un lugar especial en el tiempo. Y cada séptimo día, el palacio celestial de Dios desciende del cielo a la tierra. Y el Señor nos invita a la gloria de su presencia durante este periodo de 24 horas para pasar un tiempo de íntima comunión con Él sin las preocupaciones de este mundo. Y este mismo hombre, ¿verdad? En un libro que se titula La belleza y la solemnidad del sábado, él escribió sobre el significado del sábado en estas palabras. Mire cómo lo puso. El sábado es una metáfora del paraíso y un testimonio de la presencia de Dios. En nuestras oraciones anticipamos una era mesiánica que será un Shabbat. Y cada Shabbat nos preparamos para esa experiencia. A menos que aprendamos a deleitarnos con el sabor del sábado, seremos incapaces de disfrutar el sabor de la eternidad del mundo venidero. Mire, cuando usted descansa cualquier otro día, hablando con los amigos, hermanos, ¿verdad? Que no han reconocido o tal vez no guardan ese día de reposo como Dios lo pide. Muchos descansan en cualquier otro día. Pero ¿saben qué es lo que yo escucho de muchas de estas personas que descansan en cualquier otro día? Dice, hoy es mi día de descanso del trabajo, pero en la casa tengo tanto que hacer que termino más cansado que cuando voy a trabajar y no me pagan. Ese es lo que yo escucho. Y es por eso que en la creación, Jesús, que es el creador, construyó una morada especial para nosotros. O sea, ese tiempo, esas 24 horas, para que escapemos de nosotros mismos, para empezar. Y es allí en donde nosotros podemos encontrar un refugio. Es allí donde podemos nosotros estar a salvos. Es allí donde su obra es completa. Ha terminado. Cuando nosotros descansamos en el día de reposo, nosotros descansamos en el mismo cuidado amoroso de Dios. Descansamos en previsión de nuestro descanso eterno en el cielo nuevo y la nueva tierra venidera. Hay personas que viven para trabajar, no trabajan para vivir. Imagínense qué tedioso va a ser llegar a un cielo donde no se trabaja, ¿verdad? O sea, no se vive para trabajar. Y es por eso que este descanso nos ayuda a nosotros a entender. Es por eso que este descanso que nosotros tenemos semanal echa a andar el descanso que vamos a tener en la eternidad. Un descanso completo. La palabra de Dios dice, porque he aquí yo creo los cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Allí en Isaías 65, 17. O sea, Dios crea todo nuevo. Tierra nueva, cielos nuevos. No habrá más memoria de lo que las primeras cosas. Ni siquiera van a venir al recuerdo. Isaías 66, 22 dice, porque como permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré, así permanecerá la descendencia y el nombre de ustedes, dice el Señor.
Así dice Dios. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos. ¿Qué es lo que esperamos? Cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y Juan, en su visión, ahí en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. O sea, el mismo Dios que creó la tierra, o sea, la tierra, la primera tierra, volverá a crear. Y saben que el símbolo de sábado, del día de reposo, será eterno. Será un símbolo eterno para nuestro Dios como creador y redentor. El mismo libro de Isaías habla de que de sábado, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán las naciones. O sea, nosotros podemos mirar claramente. Y saben que los mismos judíos consideraban que el sábado lo consideraban un símbolo. O sea, un anticipo de lo que en hebreo se llama el olam, que habla de el mundo venidero. O sea, un anticipo de lo que es la eternidad. Y es por eso que en el mensaje de los tres ángeles que vuelan en medio del cielo, nos exhortan a adorar al Creador. Y esta adoración al Creador es la respuesta del cielo a la desesperación de muchos en el siglo XXI. Porque nos señala a nuestro Creador, el que hizo todas las cosas en el principio, y a nuestro Redentor, que después del juicio, después de erradicar el pecado, hará nuevas todas las cosas. Y es por eso que en Apocalipsis 21, versículo 5, dice que entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y dice, porque mis palabras son ciertas y son verdaderas. Son verdaderas. Amigos y hermanos, saben que los primeros 4 mandamientos se dieron para mostrar al hombre cuáles son sus deberes hacia el Altísimo, hacia Dios. Y el 4º mandamiento es el eslabón que une al gran Dios con el hombre. El sábado fue dado especialmente en beneficio del hombre y para honra del Señor. Dios mismo habló y sus palabras crearon sus obras en el mundo natural. La creación de Dios no es sino un depósito de recursos dispuestos para que Él los emplee instantáneamente a su voluntad. Como ya leímos, el Salmo 33, 6, 9 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana. Como todos los demás días le siguieron desde entonces hasta el día de hoy. Y uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos, pues así puede oscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Los esfuerzos van dirigidos especialmente contra el 4º mandamiento, porque es este mandamiento el que señala tan claramente al Dios vivo como el Creador del cielo y de la tierra. El hecho de que Dios demande reverencia y adoración por sobre todos los dioses paganos se funda en que Él es el Creador y que todas las demás criaturas le deben a Él
su existencia. El sábado, como recordatorio del poder creador de Dios, le señala a Él como hacedor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. El sábado es el único mandamiento del Decálogo que nos dice quién es Dios. Diferencia a Dios de todo otro Dios. Dice que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que hizo los árboles y las flores y que creó al hombre, es el Dios que debemos nosotros presentar a nuestros hijos y que le tenemos que enseñarles las flores que Dios hizo y que también ese mismo Dios que hizo todas las cosas en la creación descansó el séptimo día para darlo como un monumento. Hagamos del día sábado agradable y bendecido de cada semana. Como padres deberíamos de dedicar tiempo, atención a nuestros hijos, leyéndoles las partes más atractivas de la historia bíblica. Nosotros tenemos que conseguir que todos los sábados sean una delicia si nosotros seguimos las pautas adecuadas y le damos el significado bíblico que Dios quiere que le demos. Alabado sea el nombre de Dios, mis amigos, mis hermanos. Gracias por haberse quedado hasta el final, contentos, ¿verdad? Porque Dios permite que semana a semana continuemos estudiando todos juntos. Recuérdense, amigos y hermanos, que tenemos una cita la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado, ¿verdad? Si Él nos da la salud, si Él nos da la vida como nuestro creador para estar aquí. Pero, mientras tanto, si nosotros profesamos que amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo. Hasta la próxima, muchos abrazos y bendiciones.